Mi queridísimo Beto Merlo, observador, analista, un gran pensador, como le anunciamos el viernes. Hoy iniciamos con sus participaciones y nos tiene un tema de temas que hemos venido aquí analizando con usted, y hoy tenemos la óptica desde este joven brillante poblano que está cada día analizando las cosas y viendo cómo puede él también pugnar por el mejor México que le decimos. La magia del INEGI, mi querido Beto. Muy buenos días. Sí, y a todo el auditorio también. Gracias, mi querido Beto. Oye, pues efectivamente el día de hoy vamos a tocar un tema que digamos que en los últimos días ya pues ha sido un poco silenciado. Los medios han perdido de vista un poco este tema, pero a mí me parece que es algo tan importante y tan trascendente que no deberíamos parar de hablar de él. ¿A qué me refiero? Me refiero pues a este affair que hubo entre el INEGI y el Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, de Desarrollo Social, en el cual pues el INEGI de la nada tomó la decisión pues de borrar a millones de personas de la pobreza para pues pasarlas a otros estratos de los deciles de la sociedad, la Kazam. Pues buscaban decir que la pobreza se había reducido en nuestro país. Y primeramente creo que es muy importante señalar pues de qué hablamos cuando nos referimos a la medición de la pobreza en nuestro país. Bueno, lo que mandata la Ley General de Desarrollo Social es el estudio periódico precisamente del desempeño que tienen los programas de desarrollo social en nuestro país, que pues digamos tienen una larga tradición ya desde aquel muy sonado programa de solidaridad con Carlos Salinas de Gortari, y que poco a poco han ido cambiando de nombre, más no de objetivo y tampoco pues de fondo ni de sustancia, lo que ahora pues se conoce como el Prospera del gobierno de la República. Entonces lo que se evalúa básicamente son pues carencias en acceso a servicios como la educación, la salud, la seguridad social, la calidad y los espacios de la vivienda también, por supuesto, los servicios básicos, la alimentación y el ingreso. Entonces, pues como te comentaba, esto no es una ocurrencia del gobierno, sino pues es parte de acatar la Ley General de Desarrollo Social. Y también me parece muy importante señalar cuál es el papel que tiene el INEGI en todo esto y por qué se generó tanto escándalo en torno al tema. Primeramente, hay algo que debemos entender, que es que el INEGI no es la instancia facultada para poder evaluar los temas de pobreza en el país. Esto solamente lo hace el Coneval. Sin embargo, el INEGI sí tiene un papel fundamental en esto. ¿Cuál es? Bueno, pues el INEGI tiene que recaudar toda la información en tierra y en campo, precisamente para que el Coneval pueda alimentar sus indicadores y generar estas mediciones. Entonces, el INEGI no mide la pobreza, pero sí se encarga de recabar a través de diversas encuestas pues la información necesaria para que el Coneval pueda evaluar la pobreza. Y entonces, pues el Coneval tiene que hacerlo periódicamente, pues y tiene que evaluar el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social que el gobierno federal emprenda en este país. Hasta ahí me parece que vamos clarificando el tema, ¿no, mi Jorge? Así es, mi Beto, y decía pues el titular del INEGI que no hubo una mala fe o un dolo al haber modificado pues los parámetros para medir el ingreso de los mexicanos, sino que se había hecho de manera más eficiente, lo que viene a abonar a un corolario de errores, ya sea errores en la aplicación, en el cumplimiento de las obligaciones y además en los errores de comunicación. Si realmente trataba de hacerse una medición real de estos índices de pobreza, de estos índices de ingreso precario, porque hoy se presume, mi Beto, que este gobierno ha creado más de 2 millones de empleos, que en el mismo periodo, mucho más que en el periodo del sexenio anterior, etcétera. Pero ¿qué tipo de empleo y qué tipo de ingreso es el que se ha creado con estos 2 millones de supuestas fuentes de empleo? Empleo mal pagado, empleo de salario mínimo, que realmente no ayuda a combatir lo que son los niveles de pobreza y de necesidad en el que están no solo esta población, este decil
de mexicanos que apenas sobreviven y con estos apoyos o estas dádivas que dan los programas sociales, sino que ese empleo no les da ni siquiera para vivir al día, mucho menos un proyecto de salir más adelante y mejorar sus propias posibilidades económicas, de tener acceso a mejor educación, a mejores sistemas de salud, ¿no? Siguen precarizando tanto los niveles que son en la estadística, digamos, en el papel, y no se diga en la realidad, mi Beto, con estos programas sociales que representan una dádiva nada más, y que la única manera efectiva de combatir la pobreza es generando empleo de calidad, con buen ingreso suficiente, como lo dice la Constitución, para tus necesidades básicas de una familia de 4. Estamos muy lejos de esa realidad, y todavía viene el INEGI con el cuento de que el decil más bajo incrementó, y no poquita cosa, mi Beto. A lo mejor si te hubieran dicho, de hecho, es lo que te iba a comentar, más de 30%, que ve el gobierno sobre la generación de empleo, me brutal. parece que hay que ponerlas mucho en tela de juicio y cuestionarlas con datos duros, y esa es la importancia precisamente de que existan instituciones como el INEGI y el Coneval, porque son organismos autónomos e independientes del gobierno que sí nos pueden dar la certeza de que están siendo objetivos, no solamente en los instrumentos que emplean para realizar sus mediciones, sino también en la información y los datos duros que al final nos otorgan como producto de sus esfuerzos. En esta ocasión, de hecho, el problema fueron las cifras, sí, en gran parte, pero sobre todo fue la actuación unilateral del INEGI, muy al margen del convenio de colaboración que tiene con el Coneval, a través del cual pues se hubiera esperado que fueran debatidos técnicamente estos cambios y estas modificaciones en conjunto, porque además, digamos que al final del día lo que hacen es romper una evaluación histórica muy importante que se ha venido haciendo de la medición de la pobreza en nuestro país desde 2008, cuando existía pues una metodología distinta, pero que era acorde a las necesidades y al contexto político-social que se presentó en ese momento. Y bueno, muy particularmente, ¿cuál fue el problema? Pues básicamente en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares 2015, pues hubo un apartado que se llama el módulo de condiciones socioeconómicas, en donde pues se experimentó un disparo mágico del 11.9% en el ingreso corriente de los hogares al año, y también de un 33.6% de los hogares más pobres en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cifras se disparan mágicamente, y por supuesto no coinciden con lo que los propios expertos han señalado, que el país pues no tiene empleo, el país no tiene crecimiento económico, el peso cada día es más débil, la canasta y los energéticos pues están a la alza, ¿no? Recordemos que en el 1 de agosto se dio uno de los gasolinazos más caros en los últimos 15 años, me parece, 18. Y bueno, pues los salarios también más bajos de la OCDE, a pesar, Jorge, de que somos uno de los países, o el país que más trabaja de todos aquellos que conformamos la OCDE. O sea, el mexicano no es flojo, el mexicano no es conformista, y el mexicano pues no se tira al suelo solamente esperar que las cosas le caigan del cielo. El mexicano es a excepción de los de la gente que más horas trabaja a la semana, pero que aún así es el que más bajo salario percibe. Y bueno, retomando un poquito algunos datos duros, mi Jorge, si me lo permites, pues el aumento que comentábamos es totalmente desproporcionado, porque desde 2008 el incremento promedio del ingreso anual en los hogares fue solamente del 2%, y en esta ocasión se dispara a casi el 34%. Por supuesto, no existe una congruencia con esa evolución histórica. También en el periodo de 2008 a 2014, el ingreso mensual de los mexicanos más pobres nunca superó los 2,000 pesos, y entonces ahora con esta modificación, pues las personas que representan ese 33.6%, de las cuales se disparó el salario, según el INEGI estarían percibiendo 1,000 pesos más de manera mensual. Entonces, pues por supuesto, es muy preocupante que existan estas situaciones con el INEGI y con el Coneval. Entendemos que el Coneval no tuvo nada que ver ahí, y eso también es más preocupante porque, reiteramos, la decisión del INEGI fue pues unilateral. Y claro que hay consecuencias, mi estimado Jorge, como cuáles. Primero, que se daña la credibilidad del único instituto que nos puede proveer de esa información valiosa para la toma de decisiones de los gobiernos, para que no den palos de ciego, porque creo que pues a estas alturas ya no estamos para eso. También creo
creo que hay una intención deliberada de maquillar las cifras de la pobreza en el país, y con esto, pues, por supuesto, se beneficia el gobierno federal, que pretende mostrar una cara que simple y sencillamente no existe y que es falsa del combate a la pobreza. Fíjate, por ejemplo, la CEPAL nos dice que entre 2008 y 2014 la pobreza creció 2.9% en México, mientras nuestros gobiernos pues nos quieren decir que el crecimiento fue del mismo porcentaje. Entonces, es preocupante también porque las cifras que se tienen de antes y estas que nos dan esta nueva modificación simple y sencillamente no son comparables, y ya no tenemos la posibilidad real de conocer la verdad sobre la evolución y el crecimiento o decrecimiento de la pobreza en nuestro país. Entonces, en cifras muy concretas, pues se pasó de un plumazo de 53 millones de personas en pobreza a solamente 48 millones, es decir, estamos hablando de 5 millones de personas de diferencia, y pues básicamente no le creen a la gente que viven ni David con lo mínimo necesario, y eso es peor todavía y más insultante, porque precisamente la metodología que decidió cambiar el INEGI señala que cuando una persona declare ingresos en cero o sospechosamente bajos, fíjate, esa es la palabra, sospechosamente bajos, entonces se va a tener que aplicar una nueva encuesta para poder validar esa primera respuesta que dio la gente, como si no se supiera de los salarios miserables que perciben nuestros hermanos mexicanos con gran esfuerzo, aun cuando lo realizan pues con mucho entusiasmo, ¿no? Y bueno, pues se corrió, por supuesto, al director general de Estadísticas Sociodemográficas, pero ¿tú crees que esto sea suficiente, mi Jorge? Y ahí trataron de parar el asunto, mi Beto, pero en realidad, si no hubo dolo, como dice este titular del INEGI, sí hubo, dirían los abogados, premeditación, alevosía y ventaja en esta actuación. Y creo que también es muy importante señalar una lectura política que yo muy particular le doy. ¿Quiénes se benefician con esto? Ya hemos dicho que el gobierno de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, pero también, por supuesto, los gobernadores y presidentes municipales, porque ya los veremos al final del año, en sus informes de actividades y de gobierno, presumir esta reducción de la pobreza que, por supuesto, se dio también en los estados y en los municipios como consecuencia de esta decisión unilateral del INEGI, Y eso también es muy preocupante, porque entonces nos van a querer vender espejos que en la realidad no existen, porque además pues ya no vamos a poder conocer la situación real de la pobreza en el país, porque el asunto ya es irreversible, o sea, no es viable volver a emprender la realización de todas estas encuestas que el INEGI hace en campo, porque además tendría que volver a pagarse y a fondearse la encuesta. Entonces es muy caro, es poco viable, así que bueno, pues en pocas palabras ya nos amolamos. ¿Y todo por qué? Porque existe una necesidad ingente del gobierno de la República en validar su logo de mover a México, ¿no? Aunque lo esté moviendo para abajo o para atrás, pero sí tiene esa necesidad de legitimar programas como Prospera, como la propia Cruzada Nacional contra el Hambre, de cara a las elecciones de 2017, donde se juega la gobernatura del Estado de México, que es un estado clave para el priismo en el país, y por supuesto la madre de las elecciones, que ya platicábamos de ella, en 2018. Así es, mi Beto, pues lo bueno es que poniendo el acento sobre estas cosas, denunciándolas, que no hay que olvidar que fue la sociedad civil la que denunció lo que está haciendo o lo que hizo el INEGI, y de ahí el Coneval se unió a este coro de voces de organizaciones civiles denunciando este cambio de medición de la pobreza por parte del INEGI, y con este señalamiento de la sociedad civil, pues los políticos ya no van a poder presumir, al menos no se los van a comprar así electoralmente este tipo de cifras, mi Beto, y por eso la importancia de destacarlo en espacios como este y desde la óptica como la tuya, mi querido Beto. Muchísimas gracias. Es muy importante que la sociedad civil comience a exigir y a denunciar públicamente los abusos y atropellos de nuestros gobiernos, porque asunto que no se exhibe públicamente jamás va a tener la oportunidad de ser ni denunciado y mucho menos corregido. Entonces, pues qué bueno que la sociedad civil esté despertando de este letargo que tenía. Ahí lo vemos con la iniciativa ciudadana de la ley 3 de 3, ahora lo vemos con esto, y esperemos que siga manejándose en esa tónica la sociedad civil organizada. Así será, mi Beto, y desde aquí espacios como este y colaboradores como tú vamos a poner el acento en estas cosas y en todas las demás que sean de este tipo para denunciarlas y exhibirlas
ante la ciudadanía. Te mando un abrazo, mi querido Beto. Muchas gracias por tu participación aquí en Disyuntiva TV. Un abrazo a ti y a todo el equipo. Gracias. Hasta luego, Beto Merlo, analista, activista político, muy pendiente de la situación. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV, queridos amigos. Muchas gracias.